a hacer es, y esto es una explicación ya con screenshot, con imágenes de los datos de las votaciones en las últimas 3 elecciones presidenciales de la Florida para que entiendan lo que ha pasado. Sobre todo, primero tienen que entender que hay otro fenómeno. No es solo el fenómeno de que esto se puso caro. No es que se haya puesto caro y cuando se fue caro se fueron casi como 1 millón, quizás menos, pero un montón de gente, casi 1.800.000. Y en su mayoría son pobres porque la mayoría de los pobres son los que más trabajo les cuesta vivir aquí. Y la mayoría de los pobres, en su inmensa mayoría, votan demócrata. Por eso es que afectó tanto al Partido Demócrata. Y no al revés. Pero además hubo otra cosa que benefició al Partido Republicano. Recuerden que cuando empezó la pandemia, ¿qué comenzó? La tirantez política de Trump. Aparte que Trump creó una efervescencia dentro del Partido Republicano. Mucha gente se pasó al partido. O sea, Trump, además de que se fueron muchísima gente por razones diferentes, se fueron porque la Florida estaba muy caro. La mayoría se fueron por eso. Pero otro fenómeno fue que Trump avivó tanto el conservadurismo que muchísima gente se registró republicana. Lograron una ventaja republicana. Y además de eso, se sabe que cuando la pandemia, Ron DeSantis, ¿qué hizo? Politizó el tema de la apertura, de abran los negocios, que vamos a ir a la quiebra. ¿Y qué comenzó? Se hizo muy popular DeSantis en esa época, diciendo a la gente, vengan para la Florida, que aquí hay casa, aquí hay tremendo clima, los impuestos son bajos. Es verdad que hay impuestos bajísimos. ¿Me entiendes? Y eso que provocó que empezase a venir muchísima gente para acá. Por supuesto, en su inmensa mayoría republicanos. ¿Quién lo está diciendo? Ron DeSantis, el estado de Trump, ¿me entiendes? La Florida. Vinieron muchísima gente que fueron los que pusieron las casas por las nubes. Y esa gente compraron la casa directo. Va, en su inmensa mayoría son republicanos. O sea, mira cómo hay 3 fenómenos ahí. La migración, estamos hablando de los últimos 3 años. La emigración de este estado para otros más baratos, de casi 1 millón, probablemente 700.000, 800.000. Por lo menos se sabe que más de 800.000 votantes, demócratas, desaparecieron del registro meses antes de las elecciones. ¿Qué decían los republicanos? No es que se les mandó el comprobante de recibo, ellos no viraron para atrás, no hicieron acuse de recibo como si ya no estuvieran en esa dirección. Es verdad. Pero no era que habían cambiado de dirección dentro de la Florida. Ahora es que uno entiende. No, es que se fueron. Se fueron. A eso súmale el trabajo que realizó Trump mentalmente e ideológicamente con la gente, que mucha gente por primera vez en la Florida se inscribió más que los demócratas. Cuando Obama, aquí había un poquito más todavía de republicanos que demócratas. De hecho, en la elección con Hillary todavía. Esa diferencia la borró Trump en sus 4 años. Y después ha seguido borrándose. Esos 2 efectos, y al efecto además súmenle DeSantis diciéndole a la gente que venga para acá a comprar casa. Y casi todos los que vinieron son republicanos con su familia. O sea, mira, por eso es el cambio tan grande. No es de que mucha gente votó, se pasaron para el bando de republicanos. No, eso no pasó. Ni siquiera que se quedaron en sus casas. No, peor que eso. Es que ya no hay votantes demócratas para considerar a este estado capaz de quitarle una elección gubernatorial o presidencial a los republicanos, ni en sueños. Y ahora miren aquí, miren lo que le pongo. Esto es en 2016. Vean como la diferencia, 4.6 contra 4.6 millones cogió Trump, 4.5 millones cogió Hillary. Está bien, cada año crece. Miren, vamos ahora al 2020, donde Trump gana ya por un 3%. Pero miren la diferencia. Trump aumentó en 5.6, o sea, aumentó 1 millón de votantes. ¿Por qué? Porque vino mucho cubano, mucho boricua por los ciclones, pero sobre todo mucho cubano en los últimos años de Obama y todavía en el primer año de Trump, antes de que Trump quitara y apretara las medidas. Toda esa gente, después de 4 años, ya eran ciudadanos, estaban votando en su mayoría, más muchos que no se habían hecho ciudadanos antes. Por eso creció 1 millón. ¿Ven? Como Trump crece 1 millón el Partido Republicano en votos respecto al 2016. Sin embargo, miren cómo Biden prácticamente subió casi 800.000, tiene 2.97, pero casi 800.000 votos. O sea, 1 millón subió y 800.000 el Partido Demócrata. O sea, subieron proporcionalmente mejor el republicano, que es lo que les dije antes. Se inscribieron más, por primera vez, más gente republicano que demócrata en la Florida. Pero la diferencia seguía siendo potable, lógica, ¿me entiendes? Uno aumentó 1 millón y pico, el otro 800, casi 800.000. Se mantiene. Ahora miren lo que pasó en el 2024. Eso no tiene sentido. Trump creció 500.000 votos más respecto al 2020, pero Kamala decreció 800.000 votos. Eso no tiene sentido. Eso responde a lo que yo estoy diciendo. Esos 800.000 ya no están, no van a volver a estar. No estarán. Y con la agresividad que tienen contra la inmigración, este gobierno de Trump, y por lo que parece que va a seguir así en el futuro,
olvídense, ya la Florida nunca, jamás volverá a ser ganada por un demócrata. Esto va a ser barrida republicana para siempre. Por eso es que ya el voto cubano no importa. El voto cubano en total representa un 6% del padrón total de los votantes de la Florida. O un 7, a lo mejor un poco más, a lo mejor un 7. Pero un tercio, o sea, 2/3 son republicanos, el otro es demócrata. O sea, que alrededor de un 4, un 5%. Cuando tú pones eso dentro del voto republicano, nada. No lo necesitas, lo puedes quitar y ganan con más de 8, 9, 10%. O sea, fíjense para que vean que sí, que es lo que yo estoy diciendo. No es de que de que la gente se quedó en sus casas. No, que Kamala no. Todo el que era demócrata votó por Kamala en la Florida. Los que no votaron no están. No están. O sea, ya el fenómeno de la migración producto de los altos precios de la Florida, que se fue fuera del alcance de los pobres, la cantidad de gente que vino siguiendo los anuncios de Ron DeSantis, que vengan para acá, que esto es un estado conservador, que aquí se respeta, que aquí los impuestos son bajos, que las casas, que disparó a su vez la vivienda e incidió en el primer problema de la inmigración. Y además la efervescencia ideológica de Trump, que mucha gente por primera vez se registraron más republicanos que demócratas. Esos 3 factores ya dieron al traste con la Florida, se acabó. Pero sobre todo, estos 2 factores externos, los precios por los cuales la gente se fueron, bueno, y los precios bajos y los impuestos bajos por los cuales DeSantis trajo a mucha gente. Pero la mayor parte se fue emigró del estado, se fue para otro. Así que ya saben hacer, no crean que estoy inventando nada, está ahí, los números están ahí. Lo que pasa es que no tenemos un censo todavía, pero ya, esa diferencia entre del 2020 al 2024, como Trump subió 500,000 votantes más, lo cual tiene sentido. Sin embargo, los demócratas decrecieron casi 800,000, lo cual no tiene lógica ninguna. Nunca había pasado eso en la historia de este país, en ningún estado, salvo por estos fenómenos fuera el de la elección, que nada tienen que ver, que responden a otros factores externos. Da la serie, cuídense.